Al mudarse al pueblo desde un hogar de acogida, la huérfana costurera dejó pasar la noche a un anciano extraño. Pero unos días después vio algo tan impactante que se quedó sin palabras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al canal Te Escucho. Les presentamos nuestro nuevo cuento. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir su opinión en los comentarios. Un tímido rayo de sol se coló por una ventana polvorienta, iluminando el rostro juvenil de Ana. Sus abundantes cabellos dorados enmarcaban suavemente sus mejillas, dotando su expresión de dulzura y sensibilidad. Pero en sus ojos brillaba una melancolía profunda, su anhelo de tener una familia de verdad. Durante 17 años vivió entre los muros del hogar y aprendió a consolarse con poco. Una comida sencilla, prendas heredadas en lugar de ropa nueva, escasos momentos de distracción. Las dificultades no la vencieron, más bien la fortalecieron, le enseñaron a valorar lo poco que tenía. A menudo, al escuchar las risas en el patio y ver a los niños junto a sus padres adoptivos, Ana imaginaba cómo sería tener su propio hogar. Un hogar donde siempre hubiera calor y confort, donde el aroma del pan casero inundara la casa y por las noches toda la familia se reuniera alrededor de una mesa. Pero la realidad disipaba sus sueños una y otra vez. La única vía de escape fue su amistad con Bruno, otro huérfano, quien desde la infancia la protegía como un hermano. En los momentos de tristeza, él la consolaba y compartía sus más íntimos deseos. Su sonrisa y sus abrazos reconfortaban los días más duros. A menudo se sentaban en el tejado y soñaban con el futuro. Ana anhelaba una familia unida y Bruno deseaba una casita en el campo donde huir del bullicio de la ciudad y de las habladurías. Sus sueños se entrelazaban, alimentando la esperanza de un porvenir mejor. Pero una pregunta torturaba a Ana desde hacía años. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Será que fue un bebé no deseado, abandonado al nacer, o una víctima de desgracias? Por más que lo intentaba, nunca hallaba respuestas. Esa incógnita la consumía, se sentía vacía, sin raíces ni historia. Sin embargo, pese al pesado pasado, nunca perdió la esperanza. En los momentos más oscuros, se repetía como un mantra. Siempre amanece después de la noche. Quizá algún día la luz llegaría, disipando las sombras de su soledad. Al cumplir la mayoría de edad, el Estado le asignó a Ana y a Bruno una vivienda. Allí estaban, frente a su nuevo hogar, unas contraventanas torcidas y pintura desconchada. Una brisa fresca movía los rizos dorados de ella, como dando la bienvenida a ese rincón apartado del mundo. Aunque la casa era modesta y algo ruina, en el corazón de Ana nació un sentimiento olvidado, la sensación de hogar. Al cruzar el umbral, se sumergieron en la atmósfera del pasado. Las viejas tablas del suelo crujían como si quisieran relatar viejas historias. El aire polvoriento guardaba ecos de tiempos remotos. Pero esa ruina no amedrentó a Ana. Lo importante era que junto a ella estaba Bruno, su incondicional amigo y apoyo. Bruno miraba soñadoramente por la ventana descascarada del salón. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Aquí haremos un jardín, plantaremos manzanos, cerezos, ciruelos, y detrás de la casa pondremos unas gallinas, quizá hasta una cabra. ¿Te imaginas cómo será salir cada mañana al jardín, oler las flores y beber leche recién ordeñada? Ana lo escuchaba, y una tímida sonrisa asomaba en sus labios. No le resultaba fácil adaptarse a semejante cambio en su vida. Criada entre calles grises y asfalto, poco sabía del mundo rural. Pero viendo el entusiasmo sincero de Bruno, ¿cómo podía negarse? En el fondo, ella comprendía que la felicidad no estaba en el lugar, sino en las personas que uno ama. Y si ese era el sueño de él, ella estaba dispuesta a seguirle hasta el fin del mundo. Desde niñas soñaban con tener una familia, y aunque aún eran muy jóvenes para casarse, Ana sentía que juntos serían capaces de superar cualquier dificultad.
Se entregaron con entusiasmo a limpiar y acondicionar su nuevo hogar. Ana restregaba los suelos y limpiaba ventanas. Bruno ajustaba puertas que chirriaban y reparaba el cerco caído. Su juventud, energía y pasión por vivir transformaban poco a poco aquella casa ajada. Cansados pero felices, al caer la noche se sentaron en el porche a contemplar el atardecer. Bruno le tomó la mano a Ana y ella sintió una paz que nunca antes había experimentado. Quizás eso era la felicidad. Estar junto a quien amas, construir algo juntos, dormir y despertar en brazos del ser querido. Les esperaba una vida sencilla y difícil, pero deseada. Ana sabía que tendría que aprender muchas cosas nuevas, pero ¿cómo rendirse si al lado tenía a alguien por quien valía la pena seguir adelante? El último rayo del sol acarició su rostro como una bendición. Ana apoyó la cabeza en el hombro de Bruno, segura de que ahora tenía lo más valioso, amor y esperanza. Y aunque el camino no sería fácil, juntos podrían con todo. Los días dorados de entusiasmo se desvanecieron lentamente bajo el peso de la rutina. La vida en el campo no era tan idílica como la habían imaginado. Bruno se volcó por completo al trabajo, empeñado en poner en marcha la granja. Las preocupaciones y el trabajo duro desde el alba hasta el anochecer empezaron a cambiarlo. Cada día parecía más serio, más distante. Ana notaba cómo la chispa en sus ojos se apagaba. Las arrugas de la frustración se asomaban en su rostro. Al principio, ella intentaba apoyarlo, lo recibía con una sonrisa, le cocinaba sus platos favoritos, le masajeaba los hombros doloridos. Pero cuanto más se esforzaba, más se alejaba él. Bruno se mostraba irritable y respondía con frialdad a sus intentos de conversación. Entre ellos crecía un muro de incomunicación. Ana se sentía impotente. ¿Qué había sido de aquellos dos soñadores sentados en el porche, imaginando un futuro juntos? ¿Acaso la rutina y la falta de dinero podían destruir un amor tan profundo? Cada noche, acostada a su lado, incapaz de dormir, Ana repasaba con dolor los recuerdos, sus confidencias en el orfanato, sus sueños compartidos, el primer beso, las promesas de amor. ¿Todo eso se perdería para siempre? Las lágrimas rodaban en silencio por sus mejillas. Ana rogaba al cielo por fuerzas, por un milagro que salvara su amor. Porque aunque Bruno se estuviera alejando, ella lo seguía amando con todo el corazón y estaba dispuesta a luchar por él, pero la incertidumbre se volvía cada vez más insoportable, hasta que un día tomó una decisión. A pesar de su inexperiencia, cruzó la puerta de un taller de costura local. El estruendo de las máquinas, el olor de las telas nuevas, las mujeres yendo y viniendo, todo resultaba intimidante. Pero no había alternativa. Necesitaba ayudar a Bruno, equilibrar el presupuesto familiar, ofrecerle un respiro. Y así, el destino la llevó allí. El primero en recibirla fue el jefe del taller, don Leopoldo, un hombre imponente de sonrisa autosuficiente. La miró de arriba abajo, deteniéndose con descaro en sus piernas y su busto. Ana se estremeció, se sintió como un objeto en venta. «Bienvenida, Ana. Espero que se sienta a gusto aquí», dijo don Leopoldo con una sonrisa de lobo. «Me aseguraré personalmente de que una chica tan encantadora se adapte cuanto antes». Ana se sorprendió por su tono, pero no se dejó intimidar. «Gracias. Vengo a trabajar, no a entretener. ¿Podemos empezar?» La firmeza de Ana pareció encender aún más el interés de don Leopoldo, acostumbrado a mujeres que se rendían a sus halagos. Desde ese primer día comenzó el asedio. Flores, insinuaciones, invitaciones a cenar. Ana, sin ceder un paso, mantenía la distancia, pero mientras más se resistía, más se intensificaba la presión. El acoso empezó a tomar otro rumbo. Los regalos se tornaron amenazas veladas. Las palabras dulces se convirtieron en humillaciones públicas, críticas constantes y tareas cada vez más pesadas. Las demás empleadas la miraban con compasión y temor. Sabían lo que pasaba, pero callaban por miedo a perder sus trabajos. Una anciana costurera, doña Marta, un día le susurró: «Hija, aguanta.
No eres la primera ni serás la última. Ese desgraciado es igual con todas. Lo importante es no rendirse. Ya se cansará. Pero las fuerzas de Ana flaqueaban. No podía contarle nada a Bruno. Él ya cargaba con demasiado. Solo le quedaba apretar los dientes y resistir. Aún así, cada día se sentía más acorralada. Sabía que don Leopoldo no pararía. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. En uno de esos días interminables ocurrió lo impensable. Una gota de agua hirviendo, caída de una taza malintencionadamente empujada, recorrió como una serpiente ardiente la muñeca de Ana, quemándole la piel. Gritó por el dolor repentino, mientras las lágrimas acudían a sus ojos. Frente a ella, don Leopoldo sonreía con sorna. «Uy, qué torpeza la mía. Perdón, fue sin querer», entonó con una voz empalagosa que no ocultaba su satisfacción. Ana no tenía dudas. No había sido un accidente. Fue un acto deliberado, una forma cruel de intimidación. Don Leopoldo, con aire victorioso, se acercó aún más. Su aliento caliente le rozó el cuello y la hizo estremecer de repulsión. «Escúchame bien, preciosura», susurró con un tono amenazante. «O te vuelves un poco más amable conmigo, o tu carrera se acaba antes de empezar. Aquí mando yo, nadie te va a defender, ¿entiendes?» Ana deseaba gritarle, abofetearlo, lanzar su desprecio como un dardo directo a la cara. Pero el miedo paralizaba su cuerpo. Sabía que él tenía razón. En ese taller, él era el amo y señor. Y ella, solo una pieza desechable. Con dignidad, alzó la cabeza y dijo con voz firme: «He entendido. Si ha terminado, me gustaría volver a trabajar». Don Leopoldo soltó una carcajada burlona. «No te apures, preciosa. Pronto vendrás tú solita a buscarme. Todas terminan igual. Y yo siempre consigo lo que quiero». Se alejó, dejando tras de sí un rastro de colonia y podredumbre moral. Ana se quedó temblando, con el dolor punzante en la muñeca. Pero el dolor del alma era más agudo. Seguir soportando por necesidad, renunciar a su dignidad o quedarse sin sustento. Estaba atrapada. Bruno apenas dormía por trabajar en 2 empleos. ¿Cómo cargarlo con más preocupaciones? No, debía aguantar. Pero una cosa tenía clara: no iba a ceder jamás. Antes prefería perderlo todo. Esa noche, mientras su pareja roncaba en el sofá borracho y maloliente, Ana no pudo más. Su corazón se rompía en silencio. Había notado los cambios: marcas de lápiz labial en su camisa, perfumes desconocidos, excusas burdas sobre horas extras. Todo apuntaba a una verdad atroz. Se armó de valor y lo encaró. «Bruno, ¿quién es ella?» Él tartamudeó, se enrojeció, evadió la mirada y finalmente se fue, dando un portazo. Esa noche, Ana no durmió. Las lágrimas se secaron en su rostro. Su alma, ya herida por el abuso laboral, ahora sangraba por la traición del hombre al que había amado con todo su ser. Días después, Bruno regresó. Ebrio, cubierto de moretones, tambaleándose, se arrojó en el sofá entre llantos y risas entrecortadas. Ana se acercó con cuidado. «¿Dónde estuviste?» «Al diablo todo», gritó él. «Estoy harto. ¿Quieres saber la verdad? Estoy con otra. Se llama Lara. ¿Me entiende? No me presiona». Las palabras cayeron como piedras. Ana escuchaba como si vinieran de otro mundo. Su mente no podía aceptar la realidad. El amor de su vida, el compañero de sus sueños, el mismo que había prometido estar siempre con ella, ahora se marchaba por otra. La vio irse al amanecer, llevándose sus pocas pertenencias y dejando atrás la destrucción de todo lo que habían construido. Ana no lloró. Ya no quedaban lágrimas, solo un dolor hueco que le atravesaba el pecho. Y entonces, en medio de la devastación, sonó un tímido golpe en la puerta. Era un anciano, empapado por la lluvia, tembloroso, perdido, su cabello pegado al rostro, los ojos llenos de confusión. «Buenas noches, señorita. Perdón por la molestia. Me bajé en la parada equivocada».
Voy a ver a mi hija en el siguiente pueblo, pero me agarró la tormenta. No tengo dónde pasar la noche. ¿Podría...? Ana dudó un momento. Su mundo acababa de desmoronarse. Pero algo dentro de ella, tal vez la misma bondad que nunca logró extinguirse, le hizo dar un paso al costado. No se quede ahí afuera, entre. Le prepararé un té caliente y le secaremos la ropa. El anciano, que se presentó como don Ramón, se instaló humildemente en el rincón de la entrada. Había algo raro en su mirada perdida, en sus frases entrecortadas, como si a veces olvidara en qué año vivía. Pero Ana no le dio importancia, al menos no esa noche. Don Ramón se quedó unos días. Ayudaba en lo que podía. Arregló un taburete cojo, partió leña, cocinó una sopa sencilla pero deliciosa. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran fragmentadas, mezcladas con susurros dirigidos a nadie. A veces se balanceaba solo en una silla, murmurando frases como «No me den esas pastillas, me hacen mal, peor todavía». Ana empezaba a preocuparse. Cuando intentaba preguntarle por su hija o por su pasado, él cambiaba de tema, o se limitaba a callar y mirar al vacío. Los vecinos empezaron a murmurar. Una mañana, en la tienda del pueblo, doña Carmen, una señora entrometida y aficionada a los chismes, se le acercó con voz melosa. «Ay, Anina, me han dicho que estás albergando a un vagabundo. Mira que una cosa es ayudar y otra, exponer tu honra. Con razón te dejó ese muchacho». Ana se sonrojó de indignación. Respondió con firmeza. «Don Ramón es una persona mayor y necesitada. No pienso dejarlo bajo la lluvia. No todos venimos al mundo para andar juzgando a los demás, ¿no le parece?». Y sin esperar respuesta, salió de la tienda con la cabeza bien alta. Pero las dudas ya rondaban su mente. ¿Y si don Ramón realmente tenía algún problema mental? ¿Y si era peligroso? ¿Y si las voces que oía no eran solo recuerdos? Se negó a pensar así. No podía abandonar a alguien que solo necesitaba ayuda. Además, su presencia le traía un extraño consuelo. No era una carga, era compañía. Quizá, pensaba Ana, ayudar a otro era también una forma de sanarse a una misma. Las semanas pasaban. Ana se concentraba en su trabajo en la fábrica, intentando ignorar a don Leopoldo y a sus humillaciones. Cada día era una prueba, cada noche una victoria por seguir resistiendo sin ceder. Hasta que una tarde, todo cambió. Llegó a casa y encontró a don Ramón pegado al televisor. En pantalla, una entrevista a una mujer elegante, segura, famosa, la reconocida cineasta Natalia Domínguez, galardonada en Cannes. Ana apenas le prestaba atención hasta que el anciano dio un grito ahogado. «¡Es ella! ¡Mi hija! ¡Mi niña! ¡Es Natalia!». Ana se sobresaltó. Don Ramón estaba de pie, temblando, señalando la pantalla con un dedo flaco y nervioso. «Llámala, por favor. Dile que estoy aquí, que papá la espera». Ana sintió un escalofrío. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba delirando? ¿Era posible que ese anciano desorientado fuera el padre de una celebridad nacional? «Don Ramón, debe estar confundido», intentó decir con cautela. «No», gritó él con una claridad que no le conocía. «Es mi hija. No me digas que no reconozco a mi sangre». Ana no sabía qué hacer. Quiso calmarlo ofreciéndole un té, pero él estaba fuera de sí. Esa noche, cuando ella por fin cayó rendida por el cansancio, don Ramón tomó su teléfono. Cuando Ana despertó, oyó voces desde la otra habitación. Se levantó sobresaltada y entró justo cuando él colgaba. ¿Con quién hablaba? Él le tendió el móvil con manos temblorosas. En la pantalla, un número desconocido, y una voz aún vibraba en el altavoz. «Papá, ¿de verdad eres tú? No lo puedo creer. ¿Dónde has estado todo este tiempo?» Ana se quedó de piedra. La voz era de Natalia Domínguez, la famosa cineasta. Su expresión era mezcla de shock, incredulidad y un atisbo de esperanza. ¿Y si era cierto? ¿Y si aquel anciano era realmente su padre?
La conversación terminó con Natalia diciendo: «Dime la dirección, voy ahora mismo». Ana, sin palabras, sintió cómo se le aflojaban las piernas. ¿Qué historia escondía don Ramón? ¿Por qué había estado separado de su hija tantos años? ¿Y qué implicaría esta repentina reaparición? No tenía respuestas, solo sabía que la vida acababa de dar otro giro inesperado. Y entonces, como si fuera poco, otra figura irrumpió en escena. La puerta principal se abrió de golpe, interrumpiendo el momento de tensa espera. Ana se sobresaltó. En el umbral, tambaleándose, estaba Bruno. Su rostro estaba demacrado, cubierto de moretones, ojeras profundas, con la ropa arrugada y manchada. En los ojos, por primera vez en mucho tiempo, no había desprecio ni frialdad, sino súplica. «Anita, mi amor, perdóname», balbuceó con voz rota. Dio un paso hacia ella inseguro, como si temiera que un simple soplo lo hiciera desaparecer. «Fui un idiota, un ciego, lo arruiné todo. Pero ahora sé que solo tú importas». Ana se quedó inmóvil, con el corazón encogido. El dolor, que había intentado enterrar, volvió como una ola furiosa. No podía creer que después de todo, él tuviera el descaro de aparecer así, arrepentido, como si todo pudiera arreglarse con una disculpa. En ese instante, don Ramón apareció en la habitación, curioso por el alboroto. Observó a Bruno y preguntó con franqueza: «¿Y este quién es?». Ana bajó la mirada, respiró hondo y dijo con voz quebrada: «El hombre que me traicionó, al que amé más que a nada en el mundo». Bruno torció el gesto al ver al anciano. «¿Y este viejo? ¿Ahora recoges vagabundos? ¿Qué bajo has caído?». Y eso fue el colmo. Algo dentro de Ana se rompió, no de tristeza, sino de dignidad. Se irguió, con la mirada firme, y le señaló la puerta. «Lárgate». «¿Qué?». «Te lo repito, vete de mi casa. No quiero verte más. No después de lo que hiciste. Aquí no hay lugar para quien pisotea el amor». Bruno retrocedió, impactado. Nunca había visto a Ana así. Ya no era la niña dulce y sumisa del orfanato. Era una mujer que había sufrido, sí, pero también una mujer que había aprendido a valorarse. Sin decir una palabra más, Bruno se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró con un golpe sordo. Ana se dejó caer en la silla más cercana. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro, pero esta vez eran distintas. No eran de derrota, sino de alivio. Don Ramón se acercó despacio y con una ternura infinita posó su mano temblorosa en su hombro. «Has hecho lo correcto, hija», dijo con una lucidez sorprendente. «Quien no sabe cuidar el amor, no lo merece. Lo importante es no perderse a uno mismo». Ana lo abrazó con fuerza. Esas simples palabras calaron más hondo que cualquier discurso. No importaba si era su padre o no, en ese momento era su refugio. Un alma rota, reconociendo a otra. Y justo entonces, un coche negro se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer elegante, de mirada firme y paso seguro. Ana la reconoció al instante: Natalia Domínguez, la directora de cine, la hija perdida de don Ramón. «¡Papá!», gritó ella al verlo. Don Ramón abrió los brazos y la recibió entre lágrimas. «Natalita, hija, mi niña, perdóname por desaparecer». Ambos se abrazaron con una emoción que helaba la piel. Lloraban, se hablaban al mismo tiempo, como queriendo recuperar todos los años perdidos en un solo instante. Ana observaba a una distancia prudente, sin querer interrumpir ese reencuentro sagrado. Entonces, Natalia se volvió hacia ella, sus ojos brillaban de emoción. «¿Tú eres Ana?». Ana asintió, un poco nerviosa. «Gracias. No tengo palabras para expresar lo que has hecho por mi padre. Lo acogiste cuando no tenía a nadie. Le diste calor, comida, cariño. Le diste dignidad. Eso no tiene precio». Sacó un sobre de su bolso y se lo tendió a Ana. «Por favor, acepta esto. Es un regalo.
no un pago, una muestra de gratitud de corazón. Ana dudó. Le costaba aceptar dinero por lo que consideraba un acto de humanidad. Pero Natalia insistió. Te lo doy con amor. Usa esto para cumplir tus sueños, sea lo que sea que desees hacer con tu vida. Te lo mereces. Ana tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder contener las lágrimas. Era demasiado. La emoción, la gratitud, la idea de que el universo, de alguna manera misteriosa, había empezado a devolverle lo que le había quitado. Don Ramón partió con su hija, en un abrazo interminable. Ana los despidió desde el umbral, con una mezcla de tristeza y satisfacción. Gracias por todo, le dijo Natalia. Prometo que no perderemos el contacto. Quiero que seas parte de nuestra familia. El coche se alejó por el camino rural. Ana se quedó allí, de pie, contemplando la luz dorada del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo bueno, algo justo, finalmente había ocurrido en su vida. Ana cerró lentamente la puerta de la casa. Por unos segundos se quedó apoyada contra ella, respirando hondo. Sentía una mezcla extraña de alivio y vacío. Don Ramón ya no estaba. El viejo que había llegado en una noche lluviosa y silenciosa, trayendo consigo una historia de abandono, pérdida y reencuentro, ahora se marchaba hacia una nueva vida, con su hija, con su familia recuperada. Ana se dejó caer en la silla con el sobre aún entre las manos. Lo abrió con cuidado. Dentro, varios fajos de billetes, dinero suficiente como para cambiar su destino, y con él tantas posibilidades. Abrir su propio taller de costura como siempre había soñado, irse a la ciudad, estudiar diseño, crear un hogar para otras chicas como ella, para los que crecieron sin nada y soñaban con un futuro mejor. Su mirada se posó en las paredes del pequeño salón, en los muebles viejos, en las cortinas que había cosido a mano, en la puerta que Bruno había dejado abierta tantas veces, con sus gritos, su desdén, sus silencios. Este lugar, que un día fue su refugio, ya no lo era. Tomó las llaves y las dejó sobre la mesa. Era su despedida silenciosa a un pasado que la marcó, pero que ya no podía retenerla. Bruno tendría la casa, si es que regresaba algún día, que viviera entre los recuerdos de lo que perdió por su cobardía. Ella, en cambio, se llevaría lo más importante, su dignidad, su fortaleza y una nueva oportunidad. El autobús partió temprano. Mientras la aldea se desdibujaba tras la ventana, Ana contemplaba el paisaje con un nudo en la garganta, pero sin miedo. Los campos, los caminos, los árboles conocidos, todo iba quedando atrás. No era huida, era renacer. La ciudad la recibió con su bullicio, con el aroma a pan caliente en las calles, con las voces cruzadas de gente apresurada. Le pareció otro mundo, pero uno al que ahora quería pertenecer. Alquiló un pequeño departamento en las afueras. Pocas cosas, muebles humildes, pero un rincón suyo. Allí, por primera vez, se sintió segura. Allí empezó a reconstruirse. Envió parte del dinero a un fondo benéfico para huérfanos y ancianos abandonados. Porque si alguien sabía lo que significaba necesitar una mano amiga, era ella. Ayudar a otros le daba sentido, le devolvía el alma. Consiguió trabajo en un taller modesto, donde la respetaban, donde nadie la miraba con segundas intenciones. Hizo amigos, pocos, pero sinceros. Y un día, al mirar por la ventana, rodeada del aroma de las lilas floreciendo en el patio, Ana se dio cuenta. Era feliz. No una felicidad de cuentos, sino esa que se construye día a día, que nace del esfuerzo, del dolor superado, del amor propio recuperado. Todo lo que necesito, ya lo tengo, susurró, mientras el sol la acariciaba. Me tengo a mí misma. Su gran proyecto, pensó, no era un taller ni un título, era ella,
reconstruida desde las ruinas. Ella, fuerte, generosa, íntegra. Ella, que había sabido amar, perdonar, caer, levantarse y volver a soñar. Y mientras la vida seguía, Ana también lo hacía. Con cada nuevo amanecer, con cada puntada que daba a la tela, con cada sonrisa sincera que regalaba, ella sabía, lo peor había pasado. Y ahora venía lo mejor, porque ella no se rindió, porque aprendió a vivir, a querer, a dejar ir, a abrir los brazos al futuro sin temor. Gracias por acompañarnos en esta historia. ¿Alguna vez pasaste por algo parecido a lo que vivió Ana? ¿Qué te hizo sentir su historia? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para más relatos que inspiran. Y no olvides, incluso en la noche más oscura, siempre hay una estrella esperando brillar para ti.